Muy buenas noches, estimados seguidores Va. de la canal de YouTube Trabajo, Sal y Perspectivas. Bueno, en esta oportunidad tenemos de invitado en una gran tertulia y un diálogo con el compañero Sergio de Colombia. Él es estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y bueno, y vamos a hablar algo sobre este proceso de estigmatización que se vivió hace 2, 3 semanas en torno al trabajo social de carácter comunitario, ¿no? Pero antes quiero invitarle a Sergio que se presente y que nos cuente un poco más de él. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Hola, Carlos, y bienvenidos a todos las personas que nos están viendo en este momento. Pues ahí yo quería precisar una cuestión y es que ese proceso de estigmatización, pues digamos, no ha sido a raíz solamente, pues digamos, del informe que se presentó el 14 de septiembre y se difundió en los medios de comunicación tradicionales, sino que viene de mucho más atrás, ¿sí? O sea, esas estigmatizaciones vienen mucho más atrás y pues digamos, esos procesos se han ido deslegitimando, digamos, los procesos comunitarios se han ido deslegitimando, pues digamos, por su carácter político, ¿sí? Cualquier cuestión que de cierta manera, pues ponga en evidencia el incumplimiento a los acuerdos o un descontento con cualquier tipo de política, pues es señalado, pues digamos, de estar en relación con grupos al margen de la ley, ¿sí? O sea, la estigmatización es a raíz, pues digamos, de un conflicto armado en el cual se señala a unas partes comunitarias, procesos barriales, como participantes de ese conflicto, ¿sí? O sea, como redes de apoyo, ¿sí? Entonces es un proceso que se viene adelantando hace mucho tiempo, ¿sí? Ya. Digamos, a raíz de esto, pues digamos, en los años 90, en los 2000 se agudizó, pero pues digamos recientemente, posterior a la firma de los acuerdos de paz, pues con las FARC, esto se ha ido agudizando, ¿sí? Esto se ha ido agudizando, pues ya sabemos que el trabajo social, pues digamos, tiene una postura bastante clara en las reivindicaciones y pues digamos en las posiciones de diálogo en este tipo de conflictos. Y entonces, pues digamos, tener una posición acá de mediación, pues digamos, también ha sido un fuerte señalamiento, pues digamos, por parte de otros grupos que también de cierta manera son beligerantes en el conflicto. O sea, lo que tú me comentas es que este proceso de estigmatización entiendo que ya se venía dando desde tiempos atrás, desde este acuerdo de paz que se firmó con las FARC, ¿no? Y yo lo que veo es que más que todo es un proceso de estigmatización contra el trabajo comunitario en sí. O sea, no propiamente dicho, a mi parecer, ¿ah? O sea, no directamente contra el trabajo social en sí, sino con la práctica comunitaria de los pueblos en sí y en el cual el trabajo social ahí trabaja, ¿no? Ahí hace su intervención disciplinar, profesional. Bajo ese sentido, tengo entendido pues que un periódico oficial de derecha, en este caso de Colombia, saca, ¿no? Un reportaje y dice, no, el trabajo social comunitario. Es ahí donde esta noticia de la estigmatización y también una persecución clara, ¿no? Es una persecución clara contra los dirigentes comunales en general. O sea, hay que verlo desde una visión más política, ¿no? No solamente es una estigmatización contra el colectivo del trabajo social, sino es una estigmatización precisamente contra los procesos organizativos de los pueblos. Y quiero que eso quede en claro, ¿no? Sí, eso que Carlos está diciendo es bastante importante en ese sentido, pero digamos, yo quisiera aclarar ahí que la publicación del diario El Tiempo eh, lo que hizo fue citar y puso una cita explícita, entre comillas y todo, textual, de un informe de la policía, ¿sí? De la Policía Nacional. Ellos estaban mencionando que los procesos comunitarios y el trabajo social estaba infiltrado
pues por Mm, organizaciones al margen de la ley que estaban detrás, pues digamos, de las protestas que nosotros vimos el 9 y el 10 que fueron esporádicas en torno, pues digamos, a algo que también, pues digamos, se viene pregonando hace mucho tiempo y es el exceso de la fuerza por parte del ESMAD, ¿sí? O sea, en este caso, pues digamos, en el 9 de septiembre, dos agentes de la policía, pues digamos, asesinaron a una persona que con evidencia fue, pues digamos, torturada en vía pública y pues que posteriormente con el esclarecimiento de los hechos y pues digamos las versiones de la fiscalía, resultaron que hubo golpes contundentes, que hubo la ruptura de un riñón, que hubo tortura y todo esto pasó dentro de un centro de atención de inmediata o un CAI, ¿sí? Entonces, pues digamos, además de esto, pues digamos, el ministro de Defensa salió defendiendo pues la institución diciendo que eso no había sido así, que en la primera versión él había sido un suicidio, se había golpeado él contra los muros y había tenido, sí, o sea, como maquillando toda la versión y pues digamos con el tiempo el descontento de la gente pues no se hizo esperar y pues como yo lo decía hace un momento, no es solamente ese caso fue en Bogotá, ese caso fue en horas de la noche, pero estuvo grabado, hubo evidencia, ¿sí? Pero si nosotros no podemos saber los excesos de la fuerza de la policía, no más de trabajo social en el último año, eh, tenemos a un compañero que perdió un ojo en medio de las protestas del 21 de ah, diciembre, él era. no, 21 de noviembre, un Fue de trabajo compañero social, él, y porque esa noticia, perdón, Sergio, fue una noticia que sí fue muy viral. Yo pensé que era un estudiante, pero no de trabajo social. Ahora me entero que es de trabajo no, social. dale, ven, es que yo te quería comentar, en estos días hay una organización de víctimas del abuso de la policía de pérdidas oculares, Ah, ¿sí? ya. Estamos hablando de más de 50 personas que han sido víctimas de disparos a su rostro por armas no letales, pues que dañan órganos blandos como un ojo, ¿sí? Sí. De esto estamos hablando del compañero, si no estoy mal, él es Cristian Rodríguez y él es de Ya. una universidad privada de acá de Bogotá. Y el 26 de noviembre del año pasado, que también estábamos en movilizaciones, acá muy cerca a mi localidad, el compañero Oscar Huertas, también de la Universidad Nacional, en medio de las protestas y la estigmatización, pues digamos, él fue herido de bala Ah, ya, 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 hace un ya. año, pero entonces, y esto pues digamos es en marco pues digamos de esa represión que como ya pudimos darnos cuenta, digamos ya los videos del 10 y el 9 de septiembre pusieron en evidencia cómo la fuerza pública pues dispara sus armas de fuego de manera desproporcional hacia la población civil, ¿sí? O sea, eso es algo evidente, es algo que incluso han intentado desmentir, han dicho que eh, los grupos armados al margen de la ley, pues digamos, han tenido tácticas de infiltración y que se disfrazan y que salen a hacer ese tipo de cosas para desmeritar la institución, pero nosotros sabemos y la evidencia ha comprobado que esto no es así y que pues los disparos han sido pues por parte de la institución y que esos usos desmedidos de la fuerza han estado legitimados en toda cabalidad pues por los organismos estatales. Ellos salen a decir y a soportar las versiones que ponen pues las personas que siempre se ven implicadas. Y lo que tú mencionas, Sergio, es importante porque o sea, se tiene que ver que este proceso de estigmatización tiene una intención clara, o sea, es una intención de persecución y de criminalizar formas de trabajo, y no solamente formas de trabajo propiamente dicho del trabajo social, sino que son formas, como digo, comunales y de resistencia. Hay que recordar pues que yo veo que en Colombia
este proceso de la lucha por la tierra todavía está vigente, igual casi como aquí en el Perú, y eso pues, y en ese proceso de lucha contra la tierra o resistencia contra la tierra, la propia gente genera formas de trabajo comunitario. O sea, esa es una clara forma de estigmatizar, sí, pero yo prefiero llamarlo de una forma de persecución social y política contra la gente que resiste la arremetida, pues en este caso, de políticas neoliberales, ¿no? Y en ese aspecto yo te quería hacer la pregunta, ¿cómo, bueno, a nivel mediático, a nivel de las redes, pues las redes explotaron, ¿no? Empezaron a hacer la denuncia contra este periódico, pero a nivel de la forma de responder a nivel organizativo, ¿cómo se respondió a tu parecer este proceso de estigmatización? ¿Se acudió al diario? ¿Se hizo plantones, movilizaciones? ¿Qué se hizo por parte del colectivo de trabajo social colombiano? Listo, muy buena pregunta. Nosotros, pues digamos, en respuesta a esta situación específica pues digamos, de la publicación del tiempo, se convocaron, pues en un primer momento, teniendo en cuenta, pues digamos, las medidas de distanciamiento y pues digamos, la situación, pues digamos, del COVID que nos tiene aislados en este momento, se hizo una reunión virtual, pues digamos, en la que asistieron al menos jornada de movilización ese mismo viernes, el 18 de septiembre. Pues digamos, iniciamos en el Colegio Mayor de Cundinamarca, estuvimos haciendo clase en El Tiempo, en la casa editorial del Tiempo. Decidimos pues demostrarles que el trabajo social pues también es una disciplina, que también se estudia, que vean cuáles pues eran nuestros contenidos. Entonces, en compañía de algunas profesoras, eh, realizamos una clase, modo plantón, enfrente, pues, digamos, de la casa editorial del Tiempo. Esas fueron, pues, digamos, las acciones preliminares que se realizaron. Sin embargo, todavía, pues, digamos, hay procesos más individualizados y organizaciones que siguen todavía tomando, pues, esta bandera de la no estigmatización y persecución. Porque esto es, también hay que decirlo, es una política de Estado, ¿sí? O sea, Claro, eso es de cierta manera verlo, que en el marco del ascenso de los fascismos en América Latina, ya pasaba lo mismo en Brasil con Bolsonaro, cuando él nos decía que iba a restringir la sociología, pero no era solo la sociología, era un campo de conocimiento que de cierta manera estaban mencionando que no es funcional en el marco del claro. neoliberalismo, ¿sí? O sea, como no son trabajos para la producción, ¿sí? O sea, no son Económica. trabajos para la económicos, de producción económica, de crecimiento económico, entonces los enmarcamos en otras lógicas en donde sean un poco más funcionales. Por Ya, ejemplo, la disputa que hablábamos hace un tiempo acá en Colombia de las salas de evaluación. ya. ¿Sí? ¿Por qué nos quieren a nosotros en ciencias de la salud Ujú. restringiéndonos todo un campo en las ciencias sociales? ¿Sí? Porque no es solamente el apoyo, pues digamos, a la salud, estamos en el caso colombiano de una reforma rural integral, ¿sí? Ya. Estamos a favor de los derechos de las comunidades vulnerables, ¿sí? Ya sean comunidades étnicas, raizales, LGTBI, ¿sí? Y estas comunidades en todas las medidas, pues de cierta manera también han sido vulneradas. Y en todas estas luchas, en todas estas pugnas, trabajo social de cierta manera está inmerso, ¿sí? Entonces, por eso, de cierta manera, esa necesidad, pues digamos, de visibilizar la importancia del trabajo social, no solo como un campo de acción profesional, sino como un campo de acción empírico, como su merced lo decía, de cierta manera desconocen el proceder comunitario y de esas iniciativas, ¿sí? Es como una persecución a toda una lógica de acciones que se realizan en los territorios. Entonces, lo que tú me planteas cuando me pones el ejemplo del presidente de Brasil que empezó a cuestionar la sociología porque no le era funcional a su modelo económico,
Yo lo que puedo ver en el trabajo social colombiano, y eso lo digo pues que de forma lejana, espero que tú me confirmes, ¿no? Yo veo que el trabajo social colombiano es contestatario, o sea, queramos o no, de una u otra manera es una profesión colectivo, o sea, que contesta, que cuestiona, y que cuestiona la lógica de un modelo, la lógica de las políticas sociales, y refuerza pues esa visión más comunitaria de sus estudiantes, de sus profesionales. Bajo esa situación yo considero, y lo que yo veo, es que es por eso que hay esa persecución, hay esa estigmatización para que la gente no se acerque a ese profesional de trabajo social. Y justamente esto viene relacionado porque en tu país el asesinato y desaparición de líderes y dirigentes sociales está siendo pan de cada día. Y creo que por ese proceso hay que verlo, ¿no? Que el trabajo social no está siendo funcional al modelo colombiano, me parece. Sí, ahí pues digamos yo quisiera hacer una precisión y es que eh, evitando generalizar, pues digamos la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras sociales tenemos un posicionamiento en torno al contexto histórico, ¿sí? Claro. O sea, si bien no todos, digamos, estamos de acuerdo con unas cuestiones, incluso en universidades públicas como la Nacional vemos posiciones en las que se dice no. Tiene que haber otro tipo de reivindicación en un proceso de diálogo. Así no es la forma de dialogar, Ya. ¿sí? Mientras que habemos otras personas que decimos, bueno, acá ya estamos con unos acuerdos, implementémoslos, cumplámoslos, ¿sí? Mientras que hay posiciones divididas, ¿sí? Como en todo, pues digamos, el trabajo social no queda exento, pero como lo decía hace un momento, en los territorios hay diferentes pugnas y la mayoría, pues digamos, de las personas que estudiamos por vocación el trabajo social, pues tenemos un posicionamiento desde la parte ética y política Claro. del quehacer profesional individual. Si nosotros tenemos un posicionamiento, ya sea parte de una organización, un colectivo estudiantil, una organización social, comunitaria, un partido político, ya sea, pero independientemente, eso yo creo que es desde la parte pues, más individual. Sin embargo, sí creo que coincidimos en eso. Nosotros optamos por el diálogo, optamos por el cese al conflicto, optamos por una reforma rural integral, optamos por un plan nacional integral de sustitución de cultivos, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos preguntan, pues sí, de cierta manera tenemos un posicionamiento político en Y, ese sentido, y que no es creo, homogéneo, no, no, no. no lo pongo en términos generales, pero sí, sí hay unas discusiones ahí que nos posicionan en un punto ahí, Sí, que lo puede que, ser víctima de señalamientos. claro, yo lo que he podido identificar es que, o sea, hay discrepancias como todo espacio, y eso es normal, por cuestiones ideológicas, pero la visión que ustedes tienen como profesión, como proyecto ético, político, profesional, es una visión progre, o sea, es una visión progresista porque ustedes de una u otra manera, con las discrepancias que tengan, los sectores que existen dentro del colectivo impulsan un trabajo social comprometido, o sea, buscan un trabajo social que sea transformador, independientemente de las discrepancias o de algunas diferencias que haya. Ahora, este proceso de la estigmatización ya lo hemos situado históricamente, parte de un hecho, ¿no? De toda esta política de persecución que se está viviendo en tu país. Y también, como tú me comentabas por lo interno, ha habido también colegas profesionales que han desaparecido, trabajando precisamente en la comunidad. Y eso sería bueno un poco comentarlo, ¿no? Bueno, no solamente desaparecido, pues, sino también han sido asesinados, ¿sí? Digamos, algunos de ellos recientemente, mire, les estoy hablando yo de ahorita del 12 de septiembre, hace 15 días. Una compañera estudiante de la Universidad del Cauca, ella Jacqueline Conejo y su padre líder indígena, asesinados los dos. Ella estudiante. En Putumayo, el compañero Franklin Velázquez, el 1 de septiembre. Del año pasado hubo, pues digamos, un referente en el movimiento de trabajo social que fue Cristina Bautista, ella Claro, claro. una indígena NASA,
que en el territorio del Cauca venía, pues digamos, aseverando que era una muerte anunciada, que ella ya pues tenía sus días contados y como decía ella, citándola casi que textualmente, si hablamos nos matan y si no también, entonces hablamos, ¿sí? Entonces Claro. optamos por decir este tipo de cosas que pretenden censurar, ¿sí? Que dentro del ámbito ético-político pues no se pueden dejar a un lado por, por ese tipo de cosas, por ese tipo de amedrentaciones que pues digamos en este país, como lo decía hace un momento su merced, es pan de cada día. No, claro, el tema de la colega o compañera Bautista fue un tema que se hizo conocido y también es una cuestión que tiene que ser denunciado, ¿no? Y tiene que ser tomado como ejemplo, o sea, tomado como aquel referencia de que el trabajo social no tiene que ser un trabajo social simplemente pragmático y que ejecute labores profesionales propiamente dichas, sino que el trabajo social también tiene que enmarcarse dentro de procesos reivindicativos de lucha. Y eso creo que esa visión está bien marcada en el trabajo social colombiano, porque el trabajo social colombiano dio un viraje a partir de la década del 90 por ahí, con un trabajo social de carácter más crítico, ¿no? Hay un libro de un autor colombiano que habla del trabajo social crítico, ahorita no me acuerdo su nombre exacto. Él habla, ¿no? Que fue un proceso el hecho de que los estudiantes se identifiquen con estas luchas, con las luchas reivindicativas, y creo que es muy importante, y creo que por eso también hay una estigmatización del trabajo social colombiano, porque saben saben bajo qué perspectiva se mueven. Yo no sé cómo serán las otras disciplinas como la sociología, por ejemplo, la antropología o la historia, no sé qué tan imbricados o involucrados esté con estos procesos reivindicativos. Quizás en casos de Colombia el trabajo social sea más con una posición más firme. No sé si tú me puedes comentar un poco sobre este aspecto. Bueno, pues digamos en la actualidad hay movimientos en casi todas los departamentos, en casi todas las carreras, ciencia política, sociología incluso, pero digamos por lo menos, vuelvo y digo, pues como en el caso de Bolsonaro, acá también han habido una serie de modificaciones a las mallas curriculares, han habido unos ajustes a los contenidos temáticos, que por ejemplo el caso de la sociología en la actualidad en la Universidad Nacional dura 8 semestres, ¿sí? O sea, dura más trabajo social que estudiar sociología, ¿sí? Y pues digamos, este tipo de ajustes han sido por lo mismo, por su posicionamiento. Sociología, por ejemplo, ha tenido profesores como el profesor Miguel Ángel Beltrán, que Ya, ha sido preso claro. y él estuvo preso y hay un comité de presos políticos en los cuales también tenemos incluso compañeros de trabajo social que por su acción reivindicativa y por su lucha popular y por su compromiso han sido sindicados y culpados de delitos y han sido impugnados y han tenido que ir a la cárcel. Ha estado no solamente compañeros de trabajo social, ¿sí? No solamente compañeros de la Universidad Nacional de Colombia, sino que también han sido otras unidades académicas que se ven envueltas en este tipo de procesos y en este tipo de señalamientos. Ah, ya. O sea, en realidad me parece que existe un cuestionamiento de las ciencias sociales en general. En general, sí, en Ya, general. ya, claro, o sea, ese es ya producto pues de que creo que es producto de la orientación que se viene asumiendo. Por ejemplo, ¿cómo surgen las ciencias sociales? Inicialmente surgen funcionalmente para ir cumpliendo algunos parámetros que el propio modelo demandaba. O sea, yo lo que tú me planteas es que el trabajo social en Colombia no es un trabajo social de corte asistencialista, porque el asistencialismo es propio del modelo neoliberal, ¿no? De asistir al pobre y para paliar y que esté funcional al modelo. Como reitero, el trabajo social colombiano no aspira a eso, porque tiene una visión más crítica de ver el trabajo social desde su origen y su desarrollo. Por tanto, esa forma implica primero también un cambio de la malla curricular. O sea, yo no sé qué cursos ustedes llevan en su formación profesional,
Y eso también es una punta de lanza para que el modelo o el sistema educativo colombiano busque quebrar esa malla curricular. Ahora, en Colombia, como tú me dices, en caso de la sociología, que lo reduzcan a 8 semestres, es por algo. O sea, eso tiene un Sí. significado académico, político, no es simplemente porque quieran Mm. hacerlo, sino es Eso no por es algo. porque quieren, sí, es por algo. Claro, ¿por qué? Pues seguramente la sociología era cuestionador, era bien político, o antiestatal, qué sé yo, ¿no? Quizás por eso. Y creo que bajo esa situación hay que marcar este proceso de la estigmatización. Es un problema de gobierno, de políticas y también de la academia misma. ¿Cómo responden los estudiantes? ¿Cómo responden en este caso los académicos, los docentes ante esta estigmatización? ¿Qué tipo de explicación le brindan? Pues digamos a este tipo de situaciones, como yo le decía hace un momento, pues se lee en el marco de un contexto de una dictadura disfrazada de democracia, ¿sí? O sea, de un proceso en el que la derecha tiene el control máximo de las fuerzas represivas y lo ejerce cada vez que sea necesario, ¿sí? Entonces, pues digamos, la respuesta del trabajo social siempre ha sido lo mismo, desde una propuesta de diálogo, desde una propuesta pedagógica, desde una propuesta de construcción de paz, eh, con compromiso de las partes, pues se ha venido elaborando eso, ¿sí? O sea, un discurso en el que el trabajo social, pues digamos, están muchas de las partes, digamos, de los organismos que tienen y que están encargados del cumplimiento de los acuerdos, ¿sí? La JEP, podemos hablar de los procesos de restitución de tierras, en el Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos. Allí hay trabajadores y trabajadoras sociales, allí hay psicólogos y psicólogas, allí hay en general de las ciencias sociales y humanas. Entonces, de cierta manera, pues digamos, ese ha sido la forma de hacer. Pues digamos, nosotros hemos trabajado pues desde el proceso de construcción de paz. Eh, Muchas de las acciones, pues digamos, también llevan a un proceso de radicalización, ¿sí? O sea, digamos, también Ah, como de un proceso de autocuidado, porque pues nos están tirando a matar, ¿sí? O sea, claro. y la protesta es un derecho constitucional y lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales hemos tratado de hacer es menguar el daño, ¿sí? No estamos diciendo no salgamos a protestar, no estamos diciendo tengamos miedo, por el contrario, estamos diciendo no, no tenemos que tener miedo, vamos a hacer las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien, se han hecho jornadas de protesta culturales, se han hecho tomas pacíficas, se han hecho un montón de cosas que han demostrado que nosotros no somos los agentes de la violencia, ¿sí? Que la violencia está dirigida pues por los organismos estatales que se encargan de ejercer ese control. Y eso está más que demostrado. Las partes, pues, digamos, se han dado a enterar que, pues, digamos, nosotros hemos tenido todas las disposiciones al diálogo, todas las disposiciones en todos los aspectos, desde, pues, digamos, en lo educativo, en los procesos universitarios, ahí hemos estado dialogando, en los procesos barriales, ahí hemos estado dialogando en los procesos consultivos de participación administrativa, ahí hemos estado participando y hemos estado participando en todos esos procesos, ¿sí? Y la manera en que a ellos les funciona es así, eh, que nosotros seamos otro actor beligerante, que seamos indicados de Ah, terroristas, ya. que seamos indicados de vándalo, para tener un enemigo público, ¿sí? Y Claro, tener a quien apuntarle. claro. Y nosotros trabajando bien hemos logrado tener el acompañamiento de la población. Es difícil decir que la totalidad porque Colombia es un país que históricamente ha estado dividido. O sea, eso Claro. no es de hoy, Y de sigue antier, dividido. de hace 2 años, y sigue dividido. O sea, todavía hay dos partes, dos facciones, que uno y lo otro. Entonces, posicionarnos desde trabajo social en el medio, pues también hace señalamientos de ambos sectores, Claro, ¿sí? De las posiciones radicales. O sea, uno estar en el medio tampoco, es pues. de señalamiento para lado y lado, sí. Sí, y mira, y con Y pues respecto, es eso.
Con respecto a la respuesta que ustedes dieron, yo he visto, pues, bueno, he tenido la oportunidad de ver este proceso de cuando le quisieron a ustedes incluir en el tema de la salud, ustedes respondieron, ¿no? Respondieron, ¿no? Y respondieron con movimiento social, con organización, se notó, claro. Con respecto a este contexto ahora, con este proceso de la estigmatización que hizo el diario, la respuesta, como me comentaste internamente, no fue la esperada. O sea, no fue una respuesta como años anteriores. ¿Por qué crees tú que hubo respuesta sí, pero no fue el contundente como yo tampoco, yo esperaba pues que ustedes iban a responder como en el año 2009, ¿no? Respondieron contundentemente con movilización, independientemente de la pandemia. O sea, pandemia o no, la respuesta debió de ser, a mi parecer, como debieron, como lo hicieron en el año 2009. ¿Por qué crees tú que no se respondió como debe ser? Bueno, yo quería hacerte antes de eso una corrección, fue en el año 2017, Ah, ya, sí, 17. porque, porque en el 2016 fue que el cine pues tomó la decisión de pasarnos a la sala de evaluación. Correcto. Pues digamos, una de las cuestiones que ha dificultado ese proceso ha sido la polarización que se ha venido viviendo desde el año 2016. Desde el momento en el que se realizó el plebiscito, eh, hay posiciones divididas. Dentro del trabajo social también han habido posiciones divididas y los procesos de articulación académicas y políticas han ido en declive. Sí, han ido en declive por eso, porque hay posiciones divididas y esas Ya. posiciones se hacen evidentes dentro de los mismos procesos de construcción colectiva del trabajo social. Mm, Pues se esperaba una respuesta masiva, ¿sí? Se esperaba algo contundente, pero pues también entendiendo que pues nosotros somos promotores del distanciamiento social, somos promotores mm. de actividades del cuidado y de cuidado en casa, del autocuidado. Entonces, pues también la aglomeración, el acto de protesta como aglomeración, como un conjunto de personas que se reúnen en un solo punto pues también pone en contradicción a muchas personas y pues lo piensan desde una parte individual y autocuidado familiar en el que dicen, no, decido no protestar. También ese yo creo que ha sido Ya, uno de los factores. ya, pues también, ¿no? También, o sea, también, como tú dices, también es una forma también de resguardar su trabajo, ¿no? O sea, si nosotros somos los profesionales que estamos dentro de una institución y tenemos que respetar la política o no, del autocuidado, de no, de mantener el distanciamiento, la mascarilla, ¿no? Por el tema del contagio, sería inconsecuente bajo esa situación ir en una movilización y te repercute negativamente en tu imagen como profesional que tú das. O sea, tú no puedes hablar de promoción de la salud o prevención de tu salud mientras tú actúas de una manera distinta, porque no estás cuidando, preveniendo tu salud al ir a una marcha. Creo que por ahí también es una explicación de que no se haya dado un movimiento como se fue dado en el 2017-16, ¿no? ¿Tú qué esperas? Después de esto, te quería hacer una pregunta más bien. ¿Y cuál fue la respuesta del periódico? Porque habían dicho que se tenía que retractar, pedir disculpas. ¿Lo hicieron? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo antes de dar respuesta a esa pregunta quería añadir algo a la pregunta anterior y es que otro factor es el miedo. O sea, Ya, no podemos invisibilizar que la arremetida ya, por parte del Estado, o sea, nosotros convocamos a marcha un 18 y estamos hablando de que el 10 había habido una masacre de 13 claro, claro, personas que estaban protestando. ya, Sí, o sea, eso no lo podemos dejar tampoco a un lado. claro, O sea, una semana antes nos estaban matando, ¿sí? O sea, nos estaban dando bala en las calles y yo creo que eso también es un factor que no podemos dejar al lado. claro, bueno, sí, correcto. Y efectivamente, el periódico, pues digamos, tuvo que hacer un proceso de retractación, pero pues en este lo que decía era, nosotros lo que hicimos fue citar un informe de la policía. ¿Sí? O sea, Ya. nosotros estamos difundiendo un contenido oficial. O sea, nosotros no Hay un estamos, respaldo. sí, hay un respaldo. O sea, ellos en vez de decir, deslegitimamos ese tipo de cosas, dicen,
nosotros reconocemos que el trabajo social como profesión, reconocemos que hay procesos comunitarios, pero, pero, eso no lo dijimos nosotros, lo dice el informe de la policía, ¿sí? En tu Entonces, caso, más que una quéjate con la retractación, policía. sí, más de una retractación fue una afirmación diciendo, no lo dijimos nosotros, digan que no fuimos nosotros, digan que fue la policía lo que lo dijo. Por eso yo siempre resalto eso, porque eso fue lo que tuvo que hacer. O sea, ellos, y en efecto, el diario en lo que dice no está mal, porque ellos lo que están diciendo, nosotros estamos Claro, citando un informe. Sí, o sea, la información, esa es la información que claro. nosotros nos llegó. En Es todo caso, te información, quéjate con la policía, porque la eh, prensa está que sin limpia las manos. sí. Y Ya, pues digamos por parte digamos del presidente y eso sí hubo unos anuncios que de manera pues soslayada, de manera rápida, pues hicieron referencia a eso, dijeron como bueno, no desestigmatizamos todos los procesos porque sabemos que no, los procesos comunitarios no tienen una relación, bla, 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 o sea, el discurso, ¿sí? O sea, lo que tenían que decir pues para hablar en ámbitos diplomáticos, como para arreglar, para quedar bien con todo el mundo. Pero en últimas, el proceso de estigmatización, pues creemos que se mantiene. Eh, pues desde ese entonces han habido, de todas maneras, han habido masacres, han habido protestas, han habido enfrentamientos en diferentes regiones de Colombia con manifestantes de manera desproporcional, ¿sí? O sea, las dinámicas se siguen manteniendo, ¿sí? O sea, nosotros protestamos, pero nada cambia. O sea, de yo, cierta manera se mantiene. yo creo que la estigmatización así propiamente dicha es propio del modelo. O sea, estigmatización, queramos o no, va a existir. O sea, es una cuestión no así, va a existir. La estigmatización es un instrumento, una herramienta política de poder inmovilizar las luchas sociales, de tratar de generar miedo. Por eso la estigmatización genera miedo. No, o sea, que te digan pues que el trabajo social comunitario está ligado a grupos fuera de la ley, no fue subversivos concretamente, genera miedo, temor, y eso es el arma psicosocial de estos del gobierno para tratar de mantener alejado pues de estos profesionales, y también choca directamente, ojo, con el campo laboral. O sea, al profesional del trabajo social comunitario no lo van a querer contratar porque la están poniendo ese estigma. Eso choca en el ámbito laboral también, ojo, ¿ah? ¿No? Y en el ámbito social, en el ámbito familiar, por ejemplo, digamos que en la familia se escucha mucho que usted para qué estudia eso. Bueno, Acá usted estudia para que lo maten, así, literal, o sea, uno estudia para hacer reivindicaciones que, que son señaladas por ciertos sectores y tanto la familia, tanto los amigos, los círculos siempre viven con ese temor de que se estudia algo que es arriesgado ser acá, es estudiar para ser líder social, estudiar para ser un gestor social comunitario, es no es bien arriesgado en visto. un lugar donde hay conflicto, ¿sí? O sea, no lo ven bien. Entonces, mm, sí, o sea, de cierta manera está mal visto porque dicen, bueno, primero no va a ganar mucho, Ya. segundo va a arriesgar su pellejo, tercero, ¿en dónde va a conseguir trabajo? Porque con la situación como está, pero efectivamente uno se pone a ver y ahí es donde hemos estado, o sea, en ese proceso de reivindicación social, hemos estado con las comunidades, hemos estado con los procesos de diálogo, hemos estado con los procesos de construcción de paz en los campos y en las ciudades, ¿sí? O sea, el trabajo social ha logrado un impacto en Colombia que que laboralmente, pues digamos, también tiene una, un posicionamiento significativo. O sea, el trabajo social tiene una labor muy importante, pues digamos, en la construcción del proyecto de país que se está pensando en este momento en la actualidad en Colombia, y es cómo pensarnos un posconflicto en medio del conflicto.
¿sí? O sea, Ya. es una tarea complicada. Yo creo que el conflicto, este conflicto que sigue vigente, que las heridas están abiertas, ha influenciado mucho en estos procesos, también en la forma como ustedes ven y enfocan esta problemática. O sea, el conflicto, bueno, un conflicto armado, ¿no? Interno que ustedes han vivido y creo que todavía lo viven, ¿no? De forma distinta, influye mucho en la visión que ustedes como estudiantes de trabajo social puedan ver frente a esta situación. ¿Tú cómo ves este proceso de la estigmatización en el trabajo social específicamente? ¿Va a parar? ¿Va a continuar? ¿Qué se está haciendo? O sea, ¿qué tipo de organización, qué tipo de acciones preventivas se está asumiendo o simplemente se plantó la marcha, se hizo la paralización de los compañeros de trabajo social y desaparecieron? ¿En qué quedaron? O sea, ¿cómo? Porque yo veo que este proceso va a seguir. Sí, pues digamos ahorita se están reactivando los procesos como la Red Nacional de Estudiantes de Trabajo Social. Se están, pues digamos, se pretende potenciar en este momento, pues digamos, en medio de la virtualidad es muy complicado y más cuando somos una profesión de afecto, Claro, de claro. calor humano, de acercamiento, ¿sí? Entonces, pues digamos, esto yo creo que ha sido uno de los procesos más difíciles, pues digamos, para buscar un horizonte en torno a la situación actual. Sin embargo, la mayoría de unidades académicas en las reuniones que hemos logrado tener, pues digamos, hemos coincidido en eso, y es que hay que reactivar los procesos, hay que reactivar las actividades en las unidades académicas, en los procesos, pues digamos, estudiantiles, ya sean periódicos, ya sean procesos artísticos, ya sean, pues digamos, todo tipo de alianzas con sectores comunitarios porque es eso, así mismo como nosotros reivindicamos y posicionamos las luchas comunitarias, muchos sectores y muchas organizaciones comunitarias reivindican esa labor del trabajador social y la trabajadora Claro. social. Y dicen, sí, estas profesionales, estas personas que vienen y se preparan en las universidades son importantes para la construcción de país y ahí es donde nosotros tenemos una legitimidad, que no solamente es con Claro. la parte institucional, con la parte de esto, sino que la parte comunitaria también nos reconoce y también dicen, no es solamente el título, yo conozco un trabajador social que ha trabajado 30 y yo no sé qué Claro. años por la comunidad de mi vereda, por la comunidad de mi barrio, y qué importante sería que ese tipo de personas llegaran también a la academia, ¿sí? O sea, es buscar que ese tipo de procesos se articulen con el trabajo social y poder llegar a ese tipo de sectores, porque si nosotros nos hemos dado cuenta últimamente de algo, es que en las ciudades estamos empezando a vivir em, lo que en los campos siempre se ha vivido, ¿sí? O sea, mientras nosotros acá nos sorprendemos de que la policía el 9 de diciembre, el 9 de Claro, septiembre, masacre. mata a una persona, masacra a una persona y el 10 de diciembre masacra a 13 personas, eh, esto es una muestra de que lo que hacen en la ciudad hace mucho tiempo se Ya estaba lo, denunciando en los campos, ¿sí? Entonces, pues yo digo que ese posicionamiento también es una reivindicación que nosotros tenemos que tomar. Este tipo de espacios que abren la discusión y hacen que esta voz corra, ¿sí? Que no se quede solamente en un diálogo nacional donde la mayoría de trabajadores y trabajadoras sociales reconocemos cuál es la situación política y militar, porque pues también hay una situación ahí de conflicto la reconocemos, pues también es importante que otros sectores y otros países la claro, reconozcan. Como nosotros conocer cuál es el posicionamiento que tienen los trabajadores y las trabajadoras sociales en el sí de la aprobación a la constitución política en Chile, por ejemplo. claro. Ese tipo de Pero posiciones tiene tienen que posiciones. visibilizarse y tenemos que nosotros compartir, pues para que nosotros sepamos que si en Perú está sucediendo una cosa, pues claro, nosotros tenemos una serie de síntomas,
que compartimos como un Claro, sentimiento como continente, latinoamericano. O sea, claro. como continente, nosotros tenemos un conjunto de situaciones en común, ¿sí? Que nosotros podemos posicionar y que de cierta manera también podemos sentir y podemos compartir como si fueran una reivindicación que trasciende fronteras, ¿sí? Porque estos procesos comunitarios trascienden fronteras, trascienden límites, trascienden todo tipo de lógicas que ya están impuestas, ¿sí? O sea, nosotros en los procesos comunitarios vemos una diversidad de posicionamientos que lo único que se puede asegurar es que somos plurales, que somos diferentes. Eso es lo único que podemos asegurar de los procesos comunitarios. Claro, porque, o sea, ese hecho de la estigmatización propiamente dicho del trabajo social colombiano en general, afecta de una u otra manera a todos nosotros, a colegas profesionales, estudiantes del trabajo social de los diferentes países del continente latinoamericano, porque es una política de estigmatización, como he dicho, propio del modelo y posiblemente aplicativo en otros contextos, sea peruano, chileno, brasileño, argentino, qué sé yo. Yo sí no he sentido que se hayan pronunciado apelando al rechazo y a la solidaridad con el colectivo del trabajo social colombiano. No lo he visto, lastimosamente. Hubo espacios que lo han hecho de forma no aislada, pero la Federación Internacional del Trabajo Social, otros espacios de la Federación de Trabajo Social de otros países a nivel mundial, qué sé yo, no he visto ningún tipo de apoyo a nivel virtual, por lo menos. Y eso sí llama la atención, ¿no? Porque no podemos permitir que estigmaticen así a una profesión y aún más dentro de un contexto donde el contexto colombiano está siendo perseguido, hay una persecución constante. Y eso sí lo soy yo testigo virtualmente, ¿no? Constantemente hay persecución, hay desaparición, asesinato, y eso es un tema que tenemos que denunciarlo y reconocer esta problemática propia del trabajo social. Tú que, tú como estudiante, Sergio, ¿qué perspectivas tú ves al trabajo social colombiano post pandemia? ¿Me repites la pregunta? Qué pena, amigo. ¿Cómo ves tú, qué perspectivas manejas tú en torno al trabajo social post pandemia? Bueno, digamos, post pandemia, yo creo que ahorita todo se va a empezar a repensar. Digo que ahorita todo, hasta el proceso, digamos, de las aulas, vamos a tener que empezar a replantearnos. Y yo creo que el papel del trabajo social ahí tiene un valor muy importante en cuanto, en cuanto tenemos que prepararnos no solamente para la atención de una situación de crisis sanitaria, porque, o sea, la crisis sanitaria, hablar de pospandemia, no podemos situar cuando sea la pospandemia. Eso es Claro, algo que en este momento es incierto, por lo menos la universidad a nosotros nos dijo, este año no hay clases presenciales, este año no vamos a vernos en las sedes y pues de cierta manera estamos en esa incertidumbre. ¿Qué se sabe? ¿Qué se puede afirmar? Que hay ánimos, que hay muchos procesos que se han ido, de procesos estudiantiles de trabajo social que se han ido fortaleciendo en esta pospandemia, ¿sí? Y son demasiados que han visto la necesidad de fortalecerse porque pues el panorama que se viene pues no es el más esperanzador y por el contrario nos lleva a buscar una forma de organizarnos para buscar soluciones colectivas más que individualizadas. tiene que ser colectivo, definitivamente. Creo que el trabajo social tiene que aspirar a una visión colectiva, comunitario. Un poco difícil, porque estamos en un contexto donde el modelo te incita pues al factor individual, al factor del progreso, al factor de luchar contra el otro para poder subsistir. Pero creo que es muy importante el hecho de que podamos haber abordado este tema de la estigmatización del trabajo social, porque tiene un contenido político, tiene un contenido ideológico, histórico, tiene también mucho que reflexionar y mucho que pensar, ¿no? Tú me hablas desde una realidad, tú estás en la capital, ¿correcto?
en Bogotá. Sí, sí, yo hablo desde Bogotá, sí. Claro, o sea, sería también importante conocer de aquellos colegas o profesionales o estudiantes que estén en las propias regiones, donde ahí donde está, se puede decir candente la situación, donde la situación está ahí Claro, fuerte. claro, yo por eso también consideraba que el espacio de interlocución es muy importante, porque, digamos, yo no quería tomar la vocería, pues, digamos, de lo que es todo un movimiento Claro, de trabajo social. O sea, hay un montón de organizaciones que posiblemente hayan participado de mejor manera de lo que yo he participado, ¿sí? Y no quería tomar la vocería ni nada de eso porque la mayoría de procesos comunitarios se están adelantando en los territorios. Y Bogotá pues no está exento a, pues digamos, a estas condiciones de precarización social y de estigmatización, pero digamos no ha sido el bastión o no ha sido, digamos, como el nicho del conflicto. O sea, claro. el conflicto en las ciudades se ha empezado a sentir a partir de los años 80 y por lo menos el expresidente Santos mencionaba que si no se implementaban bien los acuerdos, el conflicto se iba a llevar a las ciudades. Entonces eso también ha sido una cuestión de señalamientos que dicen, esto está planeado, o el conflicto no lo iban a traer a las ciudades, ¿sí? Pero resulta que el proceso de industrialización ha trasladado el conflicto de las zonas rurales a las zonas urbanas. O sea, ahora ya nos estamos dando cuenta que ese conflicto está empezando a llegar a las ciudades, Recién, pero recién, pero siempre ha estado en el campo claro, y de ahí allá ha sido nace, una ¿no? constante. Sí, allí ha estado como constante y allí es donde los procesos comunitarios, Estamos donde el trabajo avanzados. social hemos avanzado, ¿sí? Y pues digamos ahorita los procesos urbanos y los procesos, digamos acá en las ciudades se han ido fortaleciendo últimamente, ¿sí? Y se han ido adelantando, pero en los procesos en la región hay montones, o sea, desde la Arauca al Nariño, desde el Amazonas a la Guajira, podemos encontrar nosotros cualquier cantidad de procesos comunitarios que tienen un posicionamiento político, ideológico, ¿sí? Que es estigmatizado, ¿sí? Y que es víctima de señalamientos porque está en contra de los intereses de las transnacionales que Claro, son apoyadas por el gobierno nacional, ¿sí? O sea, eso hay que ponerlo así en entiendo. términos claros. Claro, o sea, en ese aspecto, yo veo que el trabajo social es netamente comunitario, o sea, comunitario desde un posicionamiento ético frente a la defensa simplemente de los derechos. O sea, no es que el trabajador social vaya y se contraponga a los proyectos mineros, por decirlo así. No es que vaya con esa idea. Él simplemente cumple con una función básica de velar con el bienestar comunitario. Ahora, si en ese proceso de generar bienestar, de prever bienestar, choca, ¿no? Con los intereses ya de los poderes económicos, no es la culpa del trabajador social, él simplemente cumple con su labor, pero lastimosamente en esa labor que él cumple, choca, o sea, lastimosa, y esa situación no le conviene pues a estos proyectos económicos, no le va a convenir, ¿no? Y ahí ya parte cuál va a ser el posicionamiento ético del trabajador social. Si te vas pues a seguir trabajando con estos procesos comunitarios o simplemente te vas pues con estos proyectos económicos, ¿no? Sí, en eso, pues digamos, acá se ve, pues digamos que sí, efectivamente el trabajo social comunitario, pues digamos, tiene un gran auge, una gran acogida. Sin embargo, pues digamos, sin dejar de lado las cuestiones de violencia intrafamiliar, las cuestiones de violencias basadas en género, también son unos temas de interés que hacen que, pues digamos, las comisarías de familia, los centros de salud, pues también sean unos atractivos bastante importantes, que si nos vamos a ver en términos de prestación de servicios públicos,
también están precarizados y de cierta manera las personas y trabajadoras sociales que trabajan en estas áreas, pues también se dan cuenta pues, que las reivindicaciones sociales no son solamente en torno, pues digamos, a la construcción de paz, sino que también hay una negación de derecho a la salud, una negación, pues digamos, de derecho a la educación. Ni siquiera podemos hablar de una educación pública, ¿sí? O sea, ni siquiera nosotros hablamos de una educación en la que toda la gente puede estudiar y tampoco hablamos de un compromiso total por parte del Estado en garantizar el acceso a la educación superior, ¿sí? O sea, la Universidad Nacional semestralmente recibe 45 estudiantes de trabajo social, ¿sí? La 90 al Nacional. año, 90 al año. 90 al año, ¿sí? Y pues nosotros estamos hablando de que estas personas presentan un examen y no eligen la carrera que desean, ¿sí? O sea, muchas de estas personas que entran a trabajo social en la nacional no vienen con el proyecto de estudiar trabajo social en la nacional, ¿sí? Están Entonces, de paso nomás. de paso, entonces pues también es como una forma, pues digamos, de darnos cuenta que la reivindicación del trabajo social no es solamente, pues digamos, en el área de construcción de paz, sino en la salud. Hay Claro. compañeros que trabajan y vienen perfilados, como lo veíamos en el anterior conversatorio, con el adulto mayor, ¿sí? Como lo podemos ver, pues digamos acá, otro hecho, hubo un asesinato en el Cauca de una mujer trans, ¿sí? De una mujer Sí, también trans. fue muy sonado, también fue por las redes. Sí, sonó en las redes y pues digamos este tipo de hechos y de violencias no son aislados, o sea, no ha sido la única persona. Hace un mes hubo violencias en las que cogían a machete en la costa y le cortaban una mano a una persona, por ejemplo, ¿sí? Por sus condiciones de diversidad sexual. Entonces, pues también es eso, es darse cuenta que en el marco de los derechos, pues no es solamente la reivindicación, pues digamos como el cese al conflicto, como el cese a la estigmatización, sino que es un conjunto de derechos que el sistema neoliberal se ha convertido en un ofertador de servicios y es una oferta no como un derecho, sino como un producto, como una Claro. mercancía. Ujú, claro. Entonces, ahí ya, pues digamos, entra todo el estallido social que se produjo en Chile, porque estamos bajo el mismo modelo económico, o sea, estamos bajo el mismo modelo económico y esas reivindicaciones en el marco de derechos, pues digamos, acá también están vigentes. O sea, en cualquier momento puede haber un estallido social del mismo calibre o tal vez peor, a diferencia de que acá, pues digamos, la polarización puede llevar a que diferentes agentes armados, civiles, paraestatales, estatales, Claro. subversivos, pues digamos, lleguen a un posicionamiento beligerante en el que podamos entrar en una guerra civil nuevamente. No, de hecho que sí, yo veo que el proceso en Colombia, de Colombia es muy complejo y también es un proceso muy, muy delicado. O sea, yo veo que cada año se viene generando una mayor contradicción social y cada año veo que los trabajadores sociales toman una posición. O sea, no son, ustedes como colectivo no son aquellos profesionales que se mantengan al margen. Yo veo que marcan una posición, ¿no? A favor de las mayorías, de una u otra manera. Yo noto eso, siento cuando converso con algunos colegas, compañeros de trabajo social, siento que hay esa perspectiva de colectividad, de comunitario, de construir algo nuevo, distinto a este modelo, ¿no? Bueno, Javi, Sergio, me pareció muy, muy importante el conversar. Espero que no sea la primera ni la última vez y poder compartir esta pequeña experiencia y conocimientos contigo. Me pareció muy, muy interesante. Las últimas palabras para poder ya despedirnos, ¿qué sería tus últimas palabras?
¿Qué podrías decir en torno a la estigmatización del trabajo social colombiano? Pues en general sería, pues digamos, en un primer lugar, hacer una invitación a los compañeros y las compañeras de otros países, pues digamos que se enteren de la situación particularmente que estamos pasando acá, el trabajo social en Colombia. Es cada vez que vayan a buscar una noticia, cada vez que vayan a buscar información, se van a encontrar mucha información detrás y se van a dar cuenta que si vamos a poner un estudio de caso Colombia, es un caso complicado. Sí. O sea, Colombia como un estudio de caso es un caso complicado. Pues digamos lo segundo, pues sería también invitar a todos esos espacios estudiantiles que, que de diferentes países que también pues nos articulemos, podamos hacer estos procesos de diálogo, de difusión, digamos de diálogo de saberes en los que pues las diferentes visiones y desde los diferentes contextos planteamos pues las visiones de trabajo social desde los diferentes países. Y nada, agradecerle Carlos, agradecer pues el espacio, muy bacano. Espero también pues que no sea la última vez y que podamos pues compartir un poco más de este tipo de espacios de construcción colectiva a través de la palabra. Sí, yo también esperaba ir a Colombia, pues, este año, pero vino la pandemia. Irónico, ¿no? Ya Mm. será en otra oportunidad post pandemia, pues ya podré ahí conversar con los colegas, compañeros de Colombia, ¿no? Los trabajadores sociales de Colombia. Yo Igual bienvenido. sí, de hecho que sí. Te agradezco, Sergio. Nos vemos. Hasta la otra Dale. oportunidad.